Bioterapia guiada por antibiograma. Mi nombre es la química farmacéutica bióloga Sandra Rodríguez Flores. Laboro en el Hospital General Tacuba en el área de bacteriología. Bueno, para empezar este tema es muy importante tener ciertos conceptos y ciertas definiciones. Por ejemplo, empezaremos ¿qué es la antibioticoterapia? Es la acción que está destinada al tratamiento de pacientes con los síntomas o signos clínicos de infección. Ahora veremos qué es un antibiograma. Un antibiograma es la prueba microbiológica que se realiza para determinar la susceptibilidad de una bacteria a un grupo de antibióticos. Entonces, ahora si juntamos nuestro tema, sería ¿qué es la antibioterapia dirigida por un antibiograma? Entonces, aquella en donde va a ser dirigida cuando exista una infección y esta prueba nos va a determinar qué antibiótico debemos de utilizarlo. Ahora veremos qué es un antibiótico. Un antibiótico son aquellas sustancias antimicrobianas producidas por microorganismos o sintetizadas químicamente, que poseen la capacidad de destruir, impedir o retardar la multiplicación de otros microorganismos. Ahora, ¿cómo necesitamos hacer esta acción? Es importante tener información del paciente, como su edad y sexo. ¿Por qué? Porque esto es importante. No podemos dar un antibiótico a pacientes que sean, por ejemplo, pediátricos o geriátricos o pacientes adultos. Son diferentes y necesitamos tener esta información para poder hacer la relación. También la coexistencia de la infección con otra enfermedad de base. ¿Qué quiere decir? Necesitamos saber si el paciente padece alguna otra enfermedad que esté causando la infección que está transitando o bien que esté relacionada con otras causas. También necesitamos saber la hipersensibilidad a los antibióticos que él tenga, porque esto es importante, ya que si él es alérgico a algo y nosotros no lo sabemos, se lo podemos dar y esto puede traerle a él problemas. También es importante ver cómo está su función hepática y renal, que ésta sea la mejor. También necesitamos ver su estado inmunológico, si padece alguna alergia de otro tipo o coagulopatías, ya que éstas se pueden relacionar con los antibióticos y disminuir su capacidad de absorción. También es importante ver si ese paciente no estuvo hospitalizado y si lo estuvo, cuánto tiempo estuvo en el hospital. También ver si utilizó antibióticos antes o después y ver cuánto tiempo lo hizo. También es importante ver si está en el hospital, ver la vigilancia de la resistencia de los antibióticos, ya sea para ese agente o bien para él mismo. Es importante también ver la prevalencia de los agentes etiológicos en los diferentes tipos de infección. Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto? Lo podemos aplicar de forma empírica o ya haber determinado el agente identificado. Al final de todo, vamos a utilizar un antibiótico y este tiene que ser eficaz y seguro. Ahora, ¿cómo hacemos esa identificación? Para hacer esa identificación es importante conocer tres conceptos. ¿Qué es una infección y qué es una colonización, asimismo como una contaminación? Veremos primero qué es una infección. Una infección es la lesión o invasión de microorganismos. Y necesitamos ver el estado del huésped y ver el sitio de infección. Por ejemplo, aquí tenemos que es de un urocultivo. Sabemos que la infección en vías urinarias es monobacteriana. ¿Qué quiere decir? Que solamente hay un microorganismo que la provoca. Entonces en este caso aquí podemos observar que es un solo microorganismo el que ha crecido. Por lo tanto, esto se da como una infección. Ahora veremos qué es una colonización. La colonización es persistente de dichos microorganismos, que estos están por semanas, meses, incluso años en una lesión y aparte invaden el tejido. ¿Qué quiere decir? Que igual, si vemos el caso de vías urinarias, sabremos que aquí, por ejemplo, se ve una cantidad pequeña, pero esta ha sido persistente. Por lo tanto, puede ser que este paciente esté utilizando una sonda
para orinar y ésta esté colonizada y le esté provocando este tipo de infección sin ser propia del paciente. Simplemente hay una colonización. Y veremos la tercera parte, que es una contaminación. La contaminación es la presencia transitoria de microorganismos patógenos y no patógenos, sin ninguna lesión o invasión de los tejidos. ¿Qué quiere decir? Que aquí el paciente no tuvo precaución o hubo bacterias de arrastre a la hora de tomar la muestra y por eso observamos diferentes colonias, diferentes colores y diferentes formas. Por lo tanto, esto es una contaminación. Esto ya no sería una infección. Ahora, ¿cómo obtenemos estos resultados? Estos resultados pueden ser de forma automatizada o de forma manual. Por ejemplo, tenemos lo automatizado. Existen equipos como el Microsan o como el Vitek 2 Compact. Estos equipos automatizados nos muestran como resultado una concentración mínima inhibitoria que está dada en microgramos. Y de la forma manual es por una dilución de Marfarland, que es como una concentración de una bacteria que ya está determinada, y hacemos otra suspensión con una de las colonias ya conocidas y estas las sembramos en un agar y al mismo tiempo colocamos discos que ya traen antibiótico impregnado. Al colocarlos van a formar un diámetro de halo de inhibición por el cual lo vamos a medir y de esta manera si hay esa presencia quiere decir que hay sensibilidad a ese antibiótico. Aquí les muestro unas imágenes de cómo es la forma automatizada y que todos estos pocitos se llenan con la suspensión y las diluciones que se hacen para poder conocer la concentración mínima inhibitoria. Y de este lado observamos cómo se hace para una sensibilidad manual. Colocamos la bacteria, colocamos los sensidiscos y observamos dónde hubo halo de inhibición. De esta manera podemos ver quiénes son los resistentes y quiénes son los sensibles. Ahora, ¿cómo son reportados estos resultados? Aquí, como pueden observar, nos da el equipo automatizado la bacteria que es y un bionúmero, el cual está dado para su identificación. Y de este lado está la lista de antibióticos como su concentración mínima inhibitoria y la interpretación que tiene. Del mismo lado es esta. Aquí esto, por saber que es una Klebsiella pneumoniae, sabemos que es una gran negativa. Por lo tanto, el listado de antibióticos van dirigidos a las gran negativas. Entonces, de esa manera podemos saber cuál es el antibiótico sensible. Ahora, ¿cómo se observa un resultado de forma manual? Es lo mismo, se hace un listado de antibióticos igual dirigidos, ya sea para una gran positiva o una gran negativa. En este caso, el microorganismo es un Escherichia coli, que es una gran negativa. Por lo tanto, hacemos un listado de gran negativa y observamos el diámetro y dependiendo del diámetro vamos a saber qué tan sensible es y si no hubo halo de inhibición, entonces se colocará una R, el cual nos mostrará que hay resistencia en ese antibiótico. Ahora, ¿cómo hacemos esta interpretación? Aquí es el momento más importante del antibiograma y de dirigir la antibiótico-terapia para los pacientes con infecciones. Tendremos que tener ciertas consideraciones y una de ellas es la composición y características del antibiótico. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no sabemos cómo están compuestos y cuáles son sus características, pues no sabremos cómo dirigirlos, sobre todo si actuamos de forma empírica, antes de hacer un cultivo o mandar a ver cuál es el agente infeccioso. Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. También la dosis y forma de administración. ¿Por qué? Por eso es importante tener la información del paciente para saber qué tipo de paciente es el que se está tratando, ya sea pediátrico, adulto o geriátrico, porque de eso va a depender qué dosis o qué forma de administración vamos a dar. La vía y el periodo de administración. De igual manera es importante por lo anterior que comenté, porque de lo contrario no sabríamos cómo dárselo o a lo mejor no lo tenemos disponible en esa presentación. Entonces, todo esto tiene que tomarse en cuenta.
antes de tomar la decisión. La interacción con otros antibióticos, sobre todo si es un paciente hospitalizado. Sabemos de antemano que puede tener otros padecimientos y pudo haber adquirido la infección dentro del hospital. Entonces, si ya tiene él algún antibiótico destinado y apareció con otra infección, necesitamos saber si ese antibiótico ya es resistente o en realidad requiere de otro, o si necesitamos de ambos antibióticos para detener la infección. También es importante conocer lo que son los efectos adversos y sus contraindicaciones, por lo mismo del paciente que tengamos, porque este paciente puede tener enfermedades crónicas como insuficiencia renal crónica, diabetes, cáncer. Para todo esto es muy importante conocerlo. Ahora, también es importante el potencial de inducción de resistencia. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, como se los mostré en la guía positiva, en donde les muestro el resultado, muchos ya nos muestran mecanismos de reacción que tienen los antibióticos, sobre todo hacia la resistencia. Entonces, si nosotros podemos detectar que esa bacteria ya es resistente a cierto grupo de antibióticos, nosotros podemos decidir no dárselo y buscar otras opciones, o bien hacer a lo mejor la mezcla de 2 antibióticos para que estos nos ayuden, uno que tenga la propiedad de absorber y otra de penetrar. Necesitamos también conocer el perfil de susceptibilidad de los antibióticos, lo que les mostraba. A lo mejor en las literaturas podemos encontrarnos con un antibiótico que nos diga, es susceptible, por regla, para cierto microorganismo, sin necesidad de tener el antibiograma. Pero es importante conocer también al paciente, porque no sabemos el paciente por qué antibióticos haya transitado previamente. Y a lo mejor en ese paciente ya no es susceptible ese antibiótico, ya a lo mejor tiene esa resistencia. Entonces esto nos va a ver comprometidos a dar mal un antibiótico. Es necesario tenerlo en cuenta. La epidemiología de infecciones prevalentes en el hospital. Esto siempre va a suceder con pacientes que están hospitalizados. Es importante conocer esto para que nosotros podamos ver si no el paciente adquirió la infección dentro del hospital y no es por la que él la traía. Y disponibilidad del antibiótico. Esto es sumamente importante porque podemos tener en el resultado un antibiótico, pero a lo mejor no lo tenemos disponible por la lejanía, porque es caro, porque no está al alcance, por la forma. No lo sabemos. Es importante conocer todo esto para poder dar un buen antibiótico. Es importante que tengamos todas estas indicaciones. ¿Por qué? Porque se ha suscitado que hay ocasiones en los hospitales, sobre todo, que el paciente ingresa por una causa y regresa, sale por 2 o por 3. O a veces la sepsis, desgraciadamente, lo llevan a la muerte. Entonces es muy importante tener un control bien preciso de los antibióticos, no nada más darlos por dar. Tenemos que conocer bien su historia clínica para que esto no suceda y nosotros tengamos una mejor disposición hacia esos antibióticos y los demos de forma precisa, sin andar nosotros titubeando. Sabemos de antemano que ante una infección y ante un proceso infeccioso, si no se actúa de forma rápida, pues el paciente puede tener problemas de su vida. Pero también es importante que nosotros tengamos y demos de forma segura y eficaz ese antibiótico, que no lo perjudiquemos y que no provoquemos resistencias, que ya en la actualidad esto es muy grave. Bueno, pues yo me despido con esta diapositiva que dice, saber que un resultado de laboratorio no es un diagnóstico, sino una confirmación de lo que se sospecha. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros ya debemos de saber qué es lo que esperamos, no pensar qué nos va a decir ese resultado para ver qué es lo que estamos observando. No, nosotros debemos ya de saber qué es lo que vamos a esperar en un resultado, porque esto es nuestra confirmación de lo que estamos sospechando. Y de esta manera podemos hacer un mejor uso tanto de la nueva tecnología como de todos los conocimientos que tenemos. Y bueno, les agradezco mucho su atención.